¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me encanta tener en nuestro set por primera vez a Javier Bermúdez. Es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Atlántico. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a ti, José, y a la audiencia. Bueno, lo hemos invitado porque hemos escuchado algunos pronunciamientos suyos a través de la radio en que lo noto preocupado por la situación que se vive a nivel general en la región Caribe, en Colombia, y en particular Barranquilla. ¿Por qué le preocupa tanto la seguridad? Bueno, nosotros hemos venido insistiendo en que los pronunciamientos de la fuerza pública, de la inteligencia del Estado y del Estado en cabeza del actual modelo del gobierno y de los gobernantes distritales y municipales frente a la incidencia del tema del paramilitarismo, en el hecho de que estos son bandas emergentes y no obedece al marco del paramilitarismo. Nosotros insistimos de que el paramilitarismo es la esencia natural del mismo Estado que amamanta ese modelo, ¿verdad? Porque aquí nunca hubo un bloque como tal paramilitar, sino comandantes que alquilaron bandas criminales. En este caso sucede lo mismo, hay una estructura administrativa, financiera, política y militar. O sea, existe el paramilitarismo y siempre ha existido, ¿verdad? Lo único que ha tratado el gobierno saliente y el actual es lavarle la conciencia a esos que ellos llaman bandas criminales. Usted, el término que están acuñando, pues que tampoco comparto muy eufemísticamente, que son neoparamilitares, ¿no es cierto? ¿No son los mismos paramilitares de antes? Sí, es lo mismo. Puedo hablarte en el término del Atlántico cuando el bloque José Pablo Díaz aquí, o los comandantes del bloque José Pablo Díaz llegaron al departamento del Atlántico, tuvieron asentamiento en Soledad, alquilaron la banda criminal Los Alcatraces. Hoy hacen lo mismo, o sea, trabajan en triadas, en columnas móviles y se hacen llamar rastrojos y demás. O sea, los mismos comandantes operan, pero alquilando bandas criminales que le llaman ellos. Es el paramilitarismo que defiende un modelo y que ataca a aquel que es socialista, comunista o que se oponga al mismo modelo. ¿O sindicalista? Sindicalistas, defensores sociales de derechos humanos y periodistas. ¿En algún momento usted cree que están operando en Barranquilla estas bandas de los llamados neoparamilitares? Sí, el paramilitarismo hoy como tal en el Atlántico toma más fuerza después del llamado nuestro a las fuerzas estamentarias de que trasladara a Edgar Ignacio Fierro a la ciudad de Bogotá. Con la salida de esos comandantes próximamente se recrudece esos grupos paramilitares. Por ejemplo, Brian Borret es hermano, Brian Borret es el lugarteniente de alias Javier, que es hermano, que es lugarteniente de Edgar Ignacio Fierro, y Brian Borret es de los Rastrojos, o de la banda de los Rastrojos. Entonces, nosotros decimos, bueno, existe la misma estructura, y si existe la misma estructura paramilitar, el paramilitarismo nunca se desmovilizó. La pregunta que nos hacemos hoy, ¿la estructura política o el ala política de ese paramilitarismo se desmovilizó? No. Los mismos políticos de Soledad siguen mandando en Soledad. En las aleras del departamento siguen, en Barranquilla siguen. O sea que ese modelo, esa estructura paramilitar continúa viva y vigente hoy más que nunca, que hizo un paro armado. El paro armado, de verdad que vergonzoso para el país, un paro armado en la región Caribe, y se sintió con mucha fuerza, no obstante lo manifestado por el Estado colombiano de que había fracasado. Bueno, ¿usted considera que los jefes paramilitares que han salido de las cárceles continúan al frente de sus hombres o se retiraron definitivamente o hay nuevos jefes que los reemplazan? No, lo único que hubo fue un reacomodamiento cuando se fueron a las cárceles. El bloque José Pablo Díaz eliminó sus mandos medios y al interior de las cárceles creó otra estructura de esos mandos medios. Es lo único que ha habido en cambios, pero la banda como tal, el grupo paramilitar, que toca explicarle a la comunidad que un grupo paramilitar es el que se levanta y que tiene una concepción contrainsurgente y que ve como enemigo oculto en su estamento a todo aquel que se opone a ese modelo. Entonces,
esas fuerzas como tal, dirigidas por los grandes comandantes que están por salir de las cárceles, hoy cobra vigencia. Entonces, hubo un cambio, pero simplemente de nombres y de personas que ellos mismos eliminaron y que hoy siguen eliminando y que le han llamado las casas de pique en el departamento del Atlántico y que para nosotros es preocupante. Sí hay casas de pique en Barranquilla, en el suroriente. Sí, con la diferencia de Buenaventura, las personas son picadas pero con motosierra, ¿verdad? Repito, eso es un llamado del paramilitarismo a sus mandos medios que se aparten porque viene un mando que ese jefe inmediato o el gran jefe que ellos le llaman o patrón va a llegar a incidir en esa zona. Ese es el mensaje que manda el paramilitarismo y cómo trabaja. Entonces esas casas de pique que le llaman o los picados que hoy están en el departamento del Atlántico obedecen a un mensaje paramilitar Dirigido aquí. a su estructura como tal, dirigido a su estructura criminal, lógicamente, porque la estructura del paramilitarismo es una estructura netamente paramilitar, repito, contrainsurgente. En Barranquilla hay insurgencia. Pues en Colombia hay insurgencia. La incidencia y la militancia como tal de esa insurgencia obedece un criterio. ¿Por qué la fuerza pública manifiesta de que no existen paramilitares? Porque siempre los paramilitares han sido auxiliadores de esa misma fuerza pública y del modelo y atacan a todo aquel que se opone. ¿Usted cree que usted sería objetivo militar de los paramilitares si usted no está en armas? Pues sí, del paramilitarismo siempre, todo aquel que se opone. Entonces, ese modelo neoliberal paramilitar existente hace más de 200 años nos castiga por pensar de esa manera. Ellos nos dicen que nuestro discurso es rancio, viejo, y nosotros les respondemos es simplemente que viejo es el corazón de la revolución. Nosotros siempre seguiremos incipando a los cambios. ¿Usted se siente en riesgo extremo? Pues sí, en riesgo extremo sí. Me siento yo y se debe sentir toda la población colombiana cuando los niños se están muriendo de hambre. Nosotros estamos pidiendo un cambio de modelo de manera estructural y es obvio que algún día intenten quitarnos la vida. A usted lo han amenazado en casi todos los panfletos, ¿no? Pues sí, en casi todos los panfletos. Cuando no lo amenaza se siente como desairado. No, nosotros lo que establecemos es pues una línea de conducta. Nosotros decimos de que somos nosotros los que denunciamos y es a nosotros a los que nos tienen que intimidar o perseguir, pero cuando llegan a tu familia, a tus seres queridos, más allegados y te los presionan, pues es cuando nosotros decimos de que esta manera de actuar por parte de ese sector mafioso que dirige el Estado colombiano es un sector vago. Yo podría decir de que aquí actúa incluso, y lo he ratificado en todos los espacios donde estoy, actúa la inteligencia activa y disuasiva del Estado colombiano. En algunos crímenes han sido capturados soldados profesionales y personas vinculadas a la fuerza pública. De verdad que preocupa que haya personas al servicio del Estado que hagan parte de estructuras criminales. Han matado muchos sindicalistas este año en Colombia. Sí, pues dirigentes sindicales nos han matado más de 4.850. ¿En cuántos años? En 30 años, desde el año 86. Hemos sido perseguidos desde el movimiento independiente. Cuando nace la CUT, nace una fuerza distinta, obrera, y para nadie es desconocido de que esta fuerza fue perseguida. Ese símbolo que hoy aparece acá en el plano, que te doy las gracias, ha sido perseguido, estigmatizado y en el peor de los casos eliminado. Más de 4.850 compañeras, mujeres y hombres han pavimentado las calles de Colombia con su sangre y nosotros pues seguimos ese legado. En lo que va corrido de este año van alrededor de 20 compañeros asesinados, amenazados pues toda la dirigencia sindical ¿Cuántos de estos muertos corresponde al Caribe colombiano? Pues al Caribe colombiano corresponde casi el 20% de los muertos, de 20-30% de los muertos que ha puesto el movimiento obrero.
en todo lo que es el Departamento del Atlántico, y sigue evidenciándose el homicidio en contra del dirigente sindical que vienen disfrazando como atentado diferente, ¿sí? Entonces, como riñas. Como riñas, como atracos, ¿sí? Entonces esto obedece simplemente al desplazamiento forzado del mismo modelo. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Javier Bermúdez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Atlántico. Ya volvemos. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Usted necesita estar bien informado y nosotros le informamos bien. Ya regresamos.